Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un programa más de Cine Garage por Puentes. Todos ustedes saben que Cine Garage está encargado de la barra, la programación de cine aquí en Puentes, puentes.me, en donde hay programas de todo tipo. Los invito a darse una vuelta, a escuchar a mis colegas, a escuchar a mis compañeros. Hay realmente una propuesta muy interesante. Ahora mismo está entrando la jefa al otro estudio que está del otro lado de nuestras instalaciones a grabar su programa. Es, creo que el programa más nuevo que tenemos en Puentes. Llevará apenas 3 o 4 emisiones. Y los invito, si ustedes son madres en el siglo XXI, esa es justo la temática del programa de la jefa. Pero bueno, está Mandarax antes, está la Alianza Rebelde dedicada a Star Wars, que no sé si a mi invitado de esta tarde le emociona Star Wars, tanto como para escuchar un programa dedicado solo a esa película. Ahora le preguntamos, porque ya me confesó que Tarantino no le emociona nada. En eso estábamos antes de que nos abrieran el estudio. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, de nuevo les doy la bienvenida a ustedes y le doy la bienvenida a un invitado que, para variar, me hace feliz. Son de estos invitados, no por hacer menos a los demás, pero creo que la gente que ha venido de mi generación, la gente que está trabajando en este momento conmigo, comprenderá que hay entrevistas que tienen valor curricular. Entonces, hoy que tengo a don Juan Antonio de la Riva sentado enfrente de mí en el estudio grande de Puentes, creo que voy a cumplir también, le voy a poder poner palomita a una de esas entrevistas con valor curricular. Juan Antonio, permíteme que te tutee. Por favor. Eso sí. no disminuye ni le resta ningún tipo del respeto que te tengo a ti y a tu trabajo. Bienvenido, mil gracias por venir a Puentes, mil gracias por estar en Cine Garage, Juan Antonio. Muchas gracias a ti, Eric, de verdad me da mucho gusto. Ojalá que sea útil la entrevista para efectos curriculares y que no hayamos perdido algunos discípulos por la mención de Tarantino. No, pues es que es lo bonito del cine, creo yo, y un poco es también la idea de los programas que estamos haciendo aquí en Puentes. A mí personalmente, y creo que a muchos, el 80 y muchos por ciento, el 90 y muchos por ciento de la gente que trabajamos en Puentes, nos daría mucha pereza que todo el mundo estuviéramos siempre de acuerdo. Claro. El mundo no ha caminado porque la gente está de acuerdo, sino porque la gente tiene opiniones distintas y porque al ser contrarias nos dan la oportunidad de platicarlas y sacar una tercera idea que englobe a esas dos. Ese es justo el motor de Puentes. Un poco uno de los engranajes grandes en Puentes es justo ese, que queremos debatir, que queremos intercambiar ideas. Claro. Entonces, cuando me dijiste, no, a mí no me emociona Tarantino, yo tenía enfrente el nuevo avance de la película, dije, a mí sí, vamos a platicarlo, pero bien. Lo que voy a hacer ahora es extender la invitación para que cualquier otro día que tú puedas venir a darte una vuelta, platiquemos del western. Con muchísimo gusto, o sea, hasta me trabé. Hasta te trabaste, porque creo que es un género que me apasiona. Exactamente, creo que es un género que tienes muy estudiado, muy asumido y muy metido en el alma, y eso se nota en varias de tus películas. La primera, que es de la que también estábamos hablando, creo que es una de las más obvias, que es Vidas Errantes, ¿no? Sí, por supuesto. Sin ser un western, hay muchas cosas ahí que podrían estar inspiradas en varios de ellos. Por supuesto, hay una base de esta pareja, el maestro y el discípulo, ¿no? Que tienen un camino por recorrer, en este caso es de cine, pero que evidentemente tiene influencias del western, y sí fueron hechas con ese sentido. Claro, uno a la hora de planear tu primera película, creo que tienes que ser muy cuidadoso respecto a la posibilidad de realmente poderla realizar, de poderla producir. Y bueno, no estaba el momento, yo tampoco, para hacer un western. Me hubiera encantado, pero me gustaba un poco la estructura.
¿no? De estos caminos por recorrer, el uso de una camioneta, una road movie, que es una variante del western, ¿no? Por supuesto, sí. Y a lo largo de mi trabajo aparecen por ahí, a veces consciente, a veces inconscientemente, muchos elementos no de grandes westerns, pero sí del western en general. En general, sí, ¿no? Que es un género que ha nutrido al cine en general por muchos lados, ¿no? Y yo me asumo más que nada como cinéfilo, o sea, como cinéfilo, consumidor de cine de toda la vida, que fui depurando mis gustos que no tienen que ver con los de los demás, a veces sí, afortunadamente, pero sobre todo un cinéfilo que gozaba el cine, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el gozo que me produjo, pero gozo así delirante, tal vez como el que te produce a ti el tráiler de Tarantino. Y nada más estamos hablando del tráiler, ¿eh? Fíjate, yo me acuerdo la primera vez que vi 2 películas que me hacían como estallar de emoción, de júbilo, que fueron El bueno, el malo y el feo, en el cine principal de Durango, y La pandilla salvaje en el cine Durango del mismo lugar. Aquellas fueron tardes inolvidables. Yo me aventé la pandilla salvaje hace creo que un par de años en el Festival de Morelia. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. O sea, dejé de ver cosas que tenía que ver por trabajo para meterme al cine, como dices, a sacar. Bueno, yo tengo la fortuna de alimentar al cinéfilo cada vez que trabajo. Pero ese día era no quiero tomar apuntes, ya no quiero pensar, quiero meterme a disfrutar una película. Y me tocó La pandilla salvaje. Era tu día. Era mi día. Era tu día, sí. Yo las vi afortunadamente en su día de estreno en Durango. Sala llena, grande, todo el público emocionado. Y además acuérdate que en esos años era permanencia voluntaria. Se podía, sí. Y eran programas dobles. Aunque El bueno, el malo y el feo es muy larga, habían puesto otro western como relleno. O sea, las dos las viste en la misma función. No, en función diferente. Pero El bueno, el malo y el feo, que es muy larga, todavía estaba con otra. Con otro. Entonces eran 5 horas de proyección continua, más o menos, entre otro western que era El camino de la venganza de Sidney Pollack. Sí. Y entonces la función empezó a las 3. Yo estaba así delirando cuando llega la película, y al final que quedas así como transportado a otro universo, porque era el primer gran western del cine italiano. Ya habíamos visto muchos. Ese era realmente extraordinario. Pues la gran duda, ¿no? ¿Me retiro del cine, me salgo o me quedo? ¿Qué hago? Entonces me quedé a la segunda función, volví a ver la otra película y volví a ver de nuevo El bueno, el malo y el feo. Salimos a la 1 de la mañana, pero realmente fascinado. Lo cual, y esta cinefilia feroz se nota, perdón que insista, también en Vidas Errantes, ¿no? Que es un homenaje, sí, al cine mexicano, pero al cine en general también. Sí, fueron de esas razones ya que tenía la idea para hacer la película, que está inspirada en la vida de mi padre, muchos de las características del personaje que interpreta José Carlos Ruiz en Vidas Errantes son las características de mi propio padre, ¿no? Su forma de hablar, obviamente todo modificado para poderlo hacer los diálogos o los pocos diálogos con ciertas características. Venía la otra reflexión, va a ser un homenaje al cine, una referencia al cine, pero imagínate el problema, ¿a qué tipo de películas? ¿A cuáles? Claro. ¿No? Era otro universo, porque en efecto estaban grandes westerns, que yo los vi en mi pueblo. Recuerdo haber visto en el cine de mi padre The Searchers, por ejemplo, ¿no? Más corazón que odio de John Ford, que me impactó profundamente porque era bastante salvaje, es un western muy salvaje, o homenajear al cine bélico que le gustaba mucho a mi padre, a mi papá las películas de mucho, Raúl Walsh, ¿no? Por ejemplo. Entonces era una incertidumbre, y de pronto encontrar que la solución era hacerle un homenaje, una referencia, era una referencia al cine mexicano. Claro. Entonces creo que no fue sencillo, porque sí, pensabas títulos para meter y poner, y no pensaba en cuestión de derechos. ¿Cuánto me irá a costar? No, simple y sencillamente yo lo escribo y así se hará. Y finalmente pues terminó siendo un homenaje al cine mexicano, prácticamente de carácter rural. La única película que escapa a eso es Calabacitas Tiernas. De Tintán, con Tintán. Porque no pude conseguir Soy el mariachi desconocido.
que fuera como una especie Sí. de comedia rural Sí. de Tintán. Entonces fue la única que se sale de eso, pero y evidentemente son homenajes a Ismael Rodríguez, Roberto Gabaldón, Luis Buñuel, que es un cineasta muy importante en mi apreciación del cine. Digo, es importante por muchas razones. En mi caso personal, porque me ayudó a lograr entender muchas cosas del cine mexicano. Y al final, desde luego, también, si te acuerdas, al final cuando el hombre reinicia su camino de errancia cinematográfica, exhiben 2 películas que no existían. Y entonces, porque también ahí fue otro gran problema, ¿qué películas terminarían para cerrar la película? Ajá. Y entonces me acuerdo que había puesto alguna película de Ripstein, Tiempo de Morir, Esquelite de Jorge Fons, películas que fueran rurales, pero del nuevo cine mexicano de los años 60, y fue un problema porque yo no me sentía como del todo conforme, y entonces que creo que será mejor poner 2 títulos de películas que no existan, que nadie conozca, y con eso dejar como abierta la posibilidad de que el cine mexicano estaba por hacerse. Estaba en camino todavía, Exacto, ¿no? Porque sí. Curioso, y no crean que nos estamos desviando, vamos a hablar de cine mexicano hoy, y por eso me gusta poder platicar de ese nuevo cine mexicano que ya había sido nuevo en los 70, que cuando tú estrenas con todas las penurias del mundo Vidas Errantes, se sentía que había otro renacer del cine mexicano, una nueva renovación, como le llamaste hace rato, y ahora, bueno, en los 90 hubo otra vez un nuevo cine mexicano, y Cine Garage tiene un programa aquí en Puentes que se llama El Nuevo Cine Mexicano, porque claro, ¿cuántas veces ha renacido el cine mexicano o estamos entendiendo mal el ciclo del cine mexicano? Esto te lo pregunto muy en serio. ¿Estamos entendiendo mal el ciclo del cine mexicano o de veras ha renacido mucho? ¿Será que simplemente no ha muerto y por lo tanto no quiere renacer? ¿O que efectivamente en un país donde la muerte es vista de una forma tan peculiar, ha muerto tantas veces que ha tenido que renacer otras tantas? ¿Cuál sería el ciclo de este cine mexicano? Yo creo que podría ser que se niega a morir. ¿Verdad? Yo creo que sí, porque la crisis es recurrente en el cine mexicano desde Santa. O sea, porque lo es en el país también, sí, ¿no? Exacto. Es un país que se mueve a base de sexenios. Sí. ¿No? O sea, por sexenios va dando tropezones, resurge, recae y se va dando de golpes el país con todo eso. Y el cine pues no puede estar exento a ello. Un sexenio exitoso, progresista, anuncia un cine mejor, la cultura se eleva, el deporte, hasta los salarios, ¿no? Los precios se mantenían estables durante algunos sexenios. Entonces, todo eso propiciaba que las cosas pudieran ser de otra manera, pero el cine mexicano, leyendo la historia documental de García Riera, crisis tras crisis, y manifiestos y desplegados y marchas, confrontación de sindicatos, crisis en los costos de las películas, crisis en la exhibición, pleitos por la ley de cinematografía. Creo que la historia ahí, ni siquiera es cíclica, no ha terminado de dar vuelta, ¿no? La vuelta está girando siempre. Entonces yo creo que se resiste a morir. Y finalmente, por ejemplo, de aquel primer cine mexicano que se vuelve una industria, un gran éxito comercial en los países de habla hispana, eventualmente aparece por ahí un Roberto Gabaldón, un Alejandro Galindo, que a la vez que se suman a esa industria, quieren hacer un cine distinto, un cine que sea realmente representativo del país en el que vivimos, y no la comedia folclórica fácil, llena de cantantes, de melodrama, de tragedia o de moralismo. Entonces por ahí, y esos son los que podrían como estar viendo cómo el cine se acaba, y de pronto llegan ellos y buscan las circunstancias para hacerlo renacer de alguna manera. Vamos, lo hicieron que de esos cineastas que hablamos son los que más emblemáticos de la época de oro, y no realmente el cine taquillero de esos años, ¿no? ¿Qué pasaría si leyéramos la historia del cine mexicano, quizá no como lo hace García Riera, que es tratando de abarcar su totalidad, sino que lo hiciéramos nada más a partir de sus autores, incluidos autores como Buñuel, que no necesariamente nacieron en México, pero que bueno, le dieron al cine mexicano pilares que siguen todavía sosteniendo lo que se filma ahora.
autores contemporáneos incluso, ¿no? Como Fernando Eimke, al cual yo aprecio mucho, por supuesto. Pero que no es ya tampoco de los más jóvenes. Todavía hay gente más joven saliendo ahí que tiene ya visos de querer hacer un cine, como dices, diferente. ¿Qué pasaría si leyéramos la historia del cine mexicano a través de estos nombres de gran marquesina en cuestión de calidad cinematográfica? ¿En qué nivel con respecto a otros cines estaría el cine mexicano? ¿Sería realmente sobresaliente como lo creemos muchos? ¿O estaríamos simplemente al parejo de cines como el francés o como el italiano, que también tienen sus autores y también han tenido sus crisis? Probablemente estaríamos en un muy buen nivel, pero han sido tan fuertes los embates en contra que, por ejemplo, si lo vemos por sus directores, bueno, hablemos de los directores del cine mexicano, sí. Al no haber una continuidad en su trabajo, se pierde ese rumbo, ¿no? Roberto Gabaldón, el Indio Fernández, tiene su época de prestigio a finales de los 40, cambios de sexenio, y entonces los productores que veían sobre todo el éxito económico le impiden seguir desarrollándose, o a lo mejor el propio Indio estaba agotado, pero no lo supimos cabalmente, que probablemente no lo dejamos ir. Sí, no lo dejaban. No le permitían estar. Okay. No le permitían estar. También era un poco curioso. A Ismael Rodríguez, que es uno de esos cineastas que sí lograron estar en el gusto del público y a la distancia ver que era un director de altos alcances, de altos vuelos, la prensa de su época lo traía frito. O sea, película que hacía, película que le criticaban. Le pegaban. Y su única defensa era que eran taquilleras. Entonces eso le permitía seguir adelante en la compañía de sus hermanos, y luego el mismo que cuando se vuelve productor. Pero digamos que el medio era muy hostil. Entonces las condiciones son muy extrañas y no quedan filmografías brillantes, sino algunas cuantas películas de muchos de estos directores que hemos mencionado, como las que se volverían representativas del mejor cine mexicano, pero no son muchas. Nuestra lista es escasa, en relación a la de otros países, ¿no? Y de todos estos, ya para tratar de entrar en lo que queremos hablar ahora, que es la presencia de películas contemporáneas en el Festival de Vancouver, de todos estos renacimientos, ¿tienes alguno favorito? O sea, ¿cuál es tu cine mexicano favorito? El original clásico, aquel cine silente que se hizo, las primeras películas con sonido, la época de oro, el propio cine que tú ayudaste a construir. ¿Cuál sería el cine mexicano que Juan Antonio de la Riva diría, para mí, Sí, lo tengo muy claro porque lo he visto mucho, lo he revisado una y otra vez. Cuando doy clases hablo de ese periodo, que es la etapa que va del cine mexicano de 1934, del compadre Mendoza. Ese es el inicio realmente del gran cine mexicano. Es una película extraordinaria y que probablemente concluye en los años 60, 68 con Los Caifanes. Sí. Por ahí esa es como mi parte favorita. Luego, desde luego, no dejo de apreciar lo que viene. Los 70 es muy importante, fundamental para la renovación real del cine mexicano, pero aquella otra parte nos planteaba una serie de asuntos, de temas que habría que reflexionar, seguir reflexionando, porque creo que ahí están las bases del gran cine mexicano. De hecho, el cine de los 70 se basa en mucho de aquello. No que siga la línea, pero no podemos evitar hacer la referencia de películas como Redes, Vámonos con Pancho Villa, Una familia de tantas, en el siguiente cine mexicano, que no es tanto de ruptura, llega como a elevarlo, ¿no? A elevar a aquellas propuestas de los primeros maestros del cine mexicano. Ya que tu periodo favorito está en estos 30-35 años, ¿no? Del compadre Mendoza a Los Caifanes. Más o menos. Y claro, desde luego no podría dejar de decir que las que siguen no sean extraordinarias. No. Estamos diciendo que es tu periodo favorito. Es mi periodo favorito. Hay buenas en todos, pero este es tu periodo favorito. Grandes películas en lo que sigue, ¿no? Sí. Es muy viejo mi referencia, pero esa es. No, está bien. Y a mí me encanta que termine además con una película de un momento tan precioso y preciso en la historia del cine, claro, y de la historia del país en general, y que además sea una película de jóvenes. Sí. Una película que por muchas razones se ha dicho que quiso romper con el viejo cine clásico mexicano,
para empezar ahora sí a querer hacer cosas diferentes, ¿no? Que esta pareja de Julissa, como la nueva generación de actores, con el hijo de María Félix, que representaba en sí mismo eso, ¿no? Una especie de herencia liga con el viejo cine mexicano, por llamarlo así. Tenía ahí un juego metafórico muy interesante. Y al final dejan a ese hijo a la deriva. Lo dejan ahí a la deriva, no le estamos echando a perder la película a nadie. Si no han visto Los Caifanes, es su culpa, niños, porque la pasan en la tele todo el tiempo. Yo creo que sí, y hoy a estas alturas ya es culpa de alguien no verla, ¿no? Sí, está en todos lados. Hay una muy buena edición en DVD además, entonces chéquenla, porque es una película fundamental. Algún día también hablaremos de Los Caifanes. Yo tengo que hacer la primera pausa de este programa, pero regresamos, don Juan Antonio, regresamos a hablar ahora sí del Festival de Cine de Vancouver, que va a estar lleno de cine mexicano. Justo por eso empezamos, ¿no? Que como hablando, para que la gente conozca tu punto de vista y tu participación en el cine mexicano, para luego entrarle a los detalles en Vancouver. Ahora venimos. Con gusto. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí mismo. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. Estamos de regreso. Juan Antonio de la Riva. El Festival Internacional de Cine de Vancouver, no, el Festival Latinoamericano de Cine de Vancouver, tiene como país invitado este año a México. Nada menos. Uno de los responsables, Cristian Sida, que es el que nos dirá, ¿no? Si estamos haciendo bien las cosas o no. A ver si no nos llaman y se están hablando de otras cosas, no de mi festival. Tuvo a bien meter, acomodar, ofrecerle al público de Vancouver, que es muy diverso y muy cosmopolita, una especie de muestrario de lo que se está haciendo ahora en México. ¿Tú le ayudaste a Cristian? ¿Tuviste algo que ver de manera más directa con la selección que tiene este año Vancouver? ¿O cómo? No, en absoluto. Para nada. No, para nada. Ahora sí que es un
como programador tiene sus propias ideas y de hecho, al ser también el programador del Festival de Durango, lleva las películas que considera indicadas. A veces me hace una consulta, pero es para buscar información de películas anteriores. Sí. O sea, que tiene que llevar a homenajear o alguna referencia de otras películas, pero no, la programación la hace él, y a veces yo tengo diferencias justamente con esa programación. Bueno, hablando de Cristian, al cual le mandamos un saludo, todo el mundo tenemos diferencias con Cristian. Pero las mías son generacionales, ¿no? De pronto sí creo... Como la de Tarantino. Es en efecto, ¿no? O sea, como no puedo negar la importancia de Tarantino en el nuevo cine norteamericano, y la importancia de muchas nuevas películas mexicanas que justamente Cristian escoge con mucho tino y que terminan por ser algunas de las que yo le he preguntado o manifestado mis dudas, que son las que han obtenido el premio de la crítica, el premio del jurado, el premio del público. Entonces, pues sí, ahora sí que esa diferencia generacional se va ahondando en cuestión de opiniones, claro, ¿no? En cuestión de empatía, por supuesto que somos grandes amigos. Entonces, creo que no, pero yo respeto mucho lo que él ha hecho, realmente me parece hace un gran sobresaliente, trabajo, sí. Pero sí, no, en lo de Vancouver ni en lo de Durango tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Solo vas a ser parte del jurado. Solamente voy a ser parte del jurado, en efecto, me invita, y pues a ver qué viene, ¿no? Conozco 2 o 3 películas mexicanas, pero lo demás será una sorpresa, que viene de Latinoamérica, poder tener como ese panorama completo. Eso es muy interesante y sigue siendo apasionante, porque de pronto sí, pues tienes la medida para saber las tendencias que hay en los países de habla hispana, y eso lo hace muy, muy grato. Es un poco lo que he hecho también como parte de la Academia de Cine, que tengo la posibilidad de revisar muchas películas, sí, y que es un privilegio, ¿no? Porque ha sido parte de mi vida de cinéfilo, y de pronto he visto, por ejemplo, cine iberoamericano que no ha llegado a México y que me parece notable, y eventualmente también se le ha otorgado el Ariel por ello. Eso es muy grato. Entonces, para mí será toda una sorpresa. Toda una sorpresa. Llegar como jurado a Vancouver, pero bueno, vamos ahora sí que como siempre con la mejor voluntad. Muy representativo esto que dices, ¿no? Que haya un festival dedicado al cine latinoamericano en Vancouver. Habla de que el cine latinoamericano está vivo. Y digo que es muy, muy particular y muy, muy singular, porque justo ayer platicaba yo con Edna Campos, la directora del Festival Macabro de Cine de Horror de la Ciudad de México, que me decía, la programación de este año es 80% latinoamericana. O sea, hay cine de horror y de terror que entra al festival en la selección oficial y casi todo es latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que hay ahí muchas cosas que estamos platicando los países iberoamericanos, vamos a incluir España, que estamos platicando a través de las películas. Tú, ahora que mencionabas lo de la academia, ¿en qué momento crees que está el cine mexicano? ¿En qué momento estamos acomodados ahora con esta aparente apertura en cuestión temática? Que podemos encontrar comedias urbanas, por un lado, podemos encontrar propuestas pues, que algunos llaman radicales, por el otro, que llegan a festivales, otras que llenan los cines. ¿Cuál sería el momento del cine mexicano contemporáneo, el que van a mostrar un poco en Vancouver? Sí, no quiero ser pesimista, pero te faltó decir, y otras muchas películas que no se exhiben. Claro, hay muchas que no llegan al cine. El panorama es un poco complicado, pero vamos a la primera parte. No, yo creo que el cine mexicano está en muy buen momento. Creo que tiene años en que ha logrado un lugar en el cine internacional. No tengo la información, pero creo que prácticamente en la mayoría de los festivales del mundo, desde los de primer nivel, los más importantes, hasta tantos que hay en otros países, la presencia del cine mexicano ha sido fundamental y ha sido reconocida y premiada. O sea, algo va muy bien que nos logra conectar hacia el exterior a las nuevas tendencias del cine, porque también me imagino que muchos de estos jurados en esos festivales internacionales también serán jóvenes, ¿no? Que la mirada también será diferente respecto a esto y que eso nos hermana con ese interés porque el cine siga adelante en México y en todas partes del mundo. Yo creo que tenemos años de un gran nivel de calidad del cine mexicano, ¿no? La calidad como un resultado de un trabajo hecho con absoluta seriedad y responsabilidad. Eso ha sido la medida. Pero por otra parte,
las condiciones de exhibición en nuestro propio país pues son tan difíciles que la mayoría del público no se entera, o las películas, no estoy seguro de lo que voy a decir, no logran conectar con ese público, ese gran público de cine mexicano que todavía existe. Para mí esa sería como la gran interrogante, ¿no? ¿Cómo lograr que eso se llegara a lograr? Y no solamente es que las cadenas de cine le den espacios y que por ley se decrete que va a haber un tanto por ciento para el cine mexicano, sino que los propios cineastas tendríamos que pensar cómo lograr llegar hasta ellos, hasta esos espectadores, en condiciones de un mejor entendimiento, ¿no? Pero vamos, creo que el recorrido finalmente ha sido muy provechoso. Creo que el resultado del cine, si no se ve en México, se vende en otros países, ¿no? Claro. Hay películas que se estrenan y se compran y se difunden en otros países. Eso está bien. O sea, es el cine como un hecho comercial. Funciona también, pero entonces probablemente no sea el cine mexicano, sino el país, el que está crujiendo, ¿no? Y eso es un hecho. Uy, el país está crujiendo por todos lados. ¿Qué quieres que yo te diga? No, es aterrador. Estamos hechos de chicharrón en este momento, sí, ¿no? como... Hasta cuando sopla el viento tronamos. Si no te muevas porque nos acabamos de hundir. Y yo creo que es muy significativo de lo que estás diciendo, cómo acomodó Cristian esta muestra de cine mexicano dentro de Vancouver, con una función inaugural con Güeros, una película que hasta cierto punto podríamos considerar atípica en el momento que está viviendo el cine mexicano. Y lo digo porque no es normal, o no es común, ya la normalidad es otra cosa, no es común que una película tenga éxito con la crítica y al mismo tiempo tenga éxito en la taquilla. Es bien complicado. Sí. Cantinflas no lo consiguió, Eugenio Derbez, por supuesto, no lo consiguió, no había, tuvo sus desbalances. Güeros es una película que el año pasado consiguió armarla en ese sentido, gustarle a muy buena parte de la crítica cinematográfica, de la prensa, y la gente respondió en la taquilla. ¿Esta es de las que sí has visto o de las que no has visto? La he visto y me parece muy interesante lo que mencionas, porque seguramente la película le habla de frente a una generación. Digamos, tiene las cualidades justamente para lograr ese fenómeno, y que no quede como una película relegada a ciertos ámbitos de exhibición. Yo creo que es un fenómeno muy interesante y pienso que esa tendría que ser un poco... Vamos, no se puede hablar de una línea, ni se puede predeterminar que solamente se hagan las películas de ciertos temas o de cierta manera, pero creo que habría por lo menos que reflexionar en ello. Creo que cuando eso más o menos se tiene claro al principio, se puede acercarse a un buen resultado. Nunca hay una fórmula, pero creo que ahí tienes ejemplos, los has mencionado, Cantinflas, Derbez, Güeros, ¿qué hay en todas ellas para que funcionen con el público o fallen con la crítica? Creo que hay que considerarlo. Yo pienso que en la película de Cantinflas, creo que la medida es un poco equivocada, porque están hablando del Cantinflas que triunfa en Hollywood, y no del Cantinflas que los mexicanos quisimos y admiramos, ¿no? Entonces creo que ahí como espectador a mí me deja un poco chueco, lo digo sin ánimo de ofensa ni de crítica, pero yo quería ver al Cantinflas que surge y que llega a ser quien es, pero acá, de este lado, ¿no? Y pienso que, bueno, Güero es una película mexicana en todos sentidos, ¿no? Con todo y estos desplantes, ¿no? Que se le cuelgan de repente. Te estás afrancesando, estás filmando en blanco y negro, pero la película es muy, muy... No solo mexicana, y esto aquí es donde la gente del interior de la República se enoja conmigo. No solo es muy mexicana, es ultra chilanga. Yo soy de provincia y estoy en parte de acuerdo también, ¿no? Sí, pero la película ocurre en una ciudad reconocible para nosotros que somos de fuera. Yo que soy de fuera, de Durango, la reconozco, la vivo, la siento, la veo, y eso es una cualidad de la película. Claro, podría decir, bueno, hay 30 o 40 películas más recientes que tienen las mismas características, pero esta tiene pues ahora sí que es esa cualidad intangible que ha hecho justamente, que la ha hecho lograr reconocimientos
en festivales, reconocimientos de la crítica y la aceptación de un público. Claro. ¿No? Por ahí viene esa sinceridad finalmente al afrontar un tema termina por notarse. No quiero decir que haya películas falsas y sinceras. Creo que todo mundo hacemos la película con nuestra mayor sinceridad, honestidad, claro, y todo, pero a veces eso algo intangible surge y brota y conecta con los espectadores, o como pasa lamentable en otros casos, de manera lamentable en otros casos, conecta con un público años después. Uh-huh. También se reconoce que esa película por algo no pasó de su momento, pero que logra tener un sitio. De ahí vienen las grandes películas del cine mexicano. Claro. Siguen teniendo una aceptación. Todavía. Las de todas las décadas, ¿no? Gran función inaugural, ¿no? Güeros. Sí, por o sea, supuesto. Va a ser una gran función. 3 de septiembre, para la gente que va o vive en Vancouver, es la función inaugural del Festival Latinoamericano. 3 de septiembre. Y la función de clausura el 13 de septiembre con Dólares de Arena. ¿Esta es de las que sí o de las que no? Esa visto? Es de las que no. ¿No has visto? No la he visto. Híjole, yo ya la vi. Y aquí es donde empiezan mis discrepancias con Cristian. Cristian, esta no sé si es para cerrar. Tiene unos desplantes oscuros ahí raros que no sé cómo van a dejar el ánimo de la gente que quiere fiesta cuando un festival acaba. Es lo único que yo le diría a Cristian. La película tiene sus cualidades, pero nada más estoy mencionando así como los panes del sándwich. En medio hay muchas cosas. Va a estar Me Quedo Contigo de Artemio Narro. Ajá. Muy discutida sí, en muchos lados. Sí. No sé si tú pudiste ver Me Quedo Contigo. La vi en Durango y estoy en esa parte controversial. Ajá. ¿No? Sigo como haciéndome preguntas. ¿Qué vi? ¿No? ¿Qué vi? Porque, ¿sabes sobre todo por qué? No, mi opinión no es como con afán crítico ni en contra de la película. Hubiera querido ver más. Es un poco lo que yo le dije al propio Artemio. Sí. Me hace falta discurso cinematográfico. Y atreverse a más todavía. Un poquito, sí. Ya si las condiciones están dadas para que todo mundo se lance a contar lo que quiera prácticamente. Sí. Si el cine ya tiene muchos años, que ya se ha lanzado por derroteros tremendos, uh-huh, ¿no? Aquí creo que todavía hay como cierta timidez. Entonces, a mí si hubiera sido el exceso, el exceso del exceso. El exceso del exceso, pues, probablemente yo estaría mucho más complacido. Yo creo que también yo. Pero también tiene muchas virtudes. Sí, por supuesto. No, la película tiene mucha onda. Yo, de hecho, lo dije justo ayer con Edna Campos del Festival Macabro, ajá, porque curiosamente Me Quedo Contigo de Artemio también va a estar en Macabro. O sea, el festival claro, la vio como una especie de tortura porno, ¿no? Como este subgénero del terror donde ya la exageración, como bien dices, está metida en el discurso, y jalaron la película. Y yo le dije a Edna, tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto, pero ayer en esa parte sí hubiera no es que yo sea un curioso, no que sea un voyeurista, ni que seamos morbosos, no se piense mal de nosotros. Lo fuimos, ¿no? Pero en esta entrevista pero ahí yo creo que sí pudo haber llegado a más y sería una película espectacular, más espectacular, ¿no? Ese es un poco mi sentir. Sí, yo también se lo dije a Artemio a mi manera, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo tengo mucha curiosidad. Yo estaba invitado al Festival de Vancouver, al final no pude ir. Y parte de mi gran interés era ver Me Quedo Contigo con un público completamente ajeno al entorno mexicano. Sí, a mí me sorprendió verla en Durango, con el público de Durango, uh-huh, que yo pensaba, bueno, en Durango hay mucho conservadurismo, mucha vieja moralidad católica, y de pronto dije, a ver, ¿qué pasa cuando veía aquellas cosas, aquellas escenas? Y el público permaneció, porque también es una nueva generación de espectadores durangueños que ya no es el provinciano orgullosos de su ciudad. Pero orgullosos por otras razones. Por otras cosas, que también eso es interesante ver cómo la propuesta de Cristian también está cambiando la percepción del cine, uh-huh, en una ciudad como Durango. Que es parte de lo que tienen que hacer los festivales, exacto, de cine, ¿no? Sí, y eso propiciará, espero, y ojalá que así sea, que haya también nuevas posibilidades de directores y de guionistas y de actores en Durango, que uh-huh, es justamente el festival pueda propiciar a una nueva generación de cineastas en mi estado. Una nueva generación como a la que pertenece Sebastián Iriart, que también, uh-huh, en Vancouver presenta Filosofía Natural del Amor. Así es. ¿También la viste o no? Esa no? También la vi, también ya la conocía antes de Durango, la volví a ver en Durango. También es una propuesta, uh-huh, interesante y hasta cierto punto radical, ¿no? Sí. Sin ser la exageración de Artemio,
y no digo exageración en el tono despectivo, sino que esa es parte del discurso, sin ser este globo tremendo de situaciones que es Me quedo contigo. Sebastián en Filosofía Natural del Amor también tiene una propuesta radical. Sí, por supuesto. Creo que, y la otra película que estuvo, Los Muertos. Los Muertos. Entonces hay como una serie como de tendencias entre estas películas. Digo, Los Muertos no va a Vancouver. No. Pero estuvo en Durango y yo las asocio mucho. Siento que hay como una búsqueda ahí que yo desearía, como maestro, como viejo espectador, no a que no cuenten este tipo de cosas. Por supuesto que me apasiona que las hagan. Me gusta mucho, pero a que hubiese un poco más de reflexión antes de, para poder como cerrar ciertas cosas, ciertas escenas en términos conceptuales, ¿no?, del discurso, y en términos materiales y narrativos, o sea, porque ya tienen los elementos para hacerlo, no son tan improvisados como a veces uno pudiera suponer de una nueva generación, no, al contrario, pero entonces sí siento que le falta un poquito de reflexión a la película que se quiere contar, y como en el caso de Me quedo contigo, la podrían hacer mucho más controversial de lo que ya es, ¿no? Todavía más. Sí, y creo que en el caso de filosofía también, creo que se mueven terrenos muy interesantes, la mirada que ofrece justamente sobre el amor en nuestros días, podía ser un poquito más allá, ir un poquito más allá. No sé, son jóvenes también. Todavía les falta esa madurez, esos golpes que te da la vida. Menos ímpetu sería como el resumen, menos ímpetu en tu discurso. No, fíjate que no, más ímpetu, de pronto pensar más en serio lo que están haciendo. No más edad ni más madurez, al contrario. Pero acuérdate, por ejemplo, de los Caifanes. Sí. ¿Cómo logras llegar hasta ese final? Hablar de toda una diferencia de clases, una lucha de clases, y a la vez hacer una propuesta que tuvo un gran éxito con el público. Es un poco lo que pasa en Güeros. Por ahí creo que vendría un poco. Sí, de hecho yo comparo mucho los Caifanes. Bueno, a Güeros con los Caifanes. Sí, yo lo he escuchado mucho y lo he leído también, esa comparación. Entonces creo que habría que hacerse algunas preguntas, revisar algunas películas. Hay que recordar que Tarantino revisa constantemente películas. Entonces es una práctica que nos vendría bien, no solamente a los jóvenes, sino a todos. A todo mundo, incluso a los cinéfilos, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, reflexionar un poco más sobre eso para ir un poco más allá, ¿no? Esas son las dos películas que están en la sección principal, en la competencia Nuevos Directores. Me quedo contigo, de Artemio y Sebastián Iriar, que presenta Filosofía Natural del Amor. Pero la muestra de cine mexicano, repito, es muy, muy, muy grande. México es el país invitado. Hay una sección de cortometrajes que presentan 3 trabajos. Trémulo, de Roberto Fiesco. Ulterior, de Sabrina Muate, y Tome la pistola y comience a despachar, de Eduardo Zabugal, que dicen fue la sensación en Durango. Hubo una función del cortometraje. Yo desgraciadamente me lo perdí, pero he leído más o menos por dónde camina. También me daba mucha curiosidad ver cómo reacciona la gente que no conoce de primera mano el entorno mexicano ante una propuesta como esta. Pues bueno, y Roberto Fiesco, uno de los directores, productores más activos en el cine contemporáneo. No sé si has visto alguno de estos 3 cortometrajes. Solamente el cortometraje de Fiesco. El de Fiesco. Solamente el de Fiesco, del otro también escuché No vamos a hablar del de Roberto, ¿no? Todo el mundo habla del de Robert. Ya estuvo bueno el de Roberto, ¿no? Pues ya se volvió, a pesar de ser tan joven, un director emblemático. Ya empieza a cambiar como de escaño, ¿no? Sí. Ya pasó de ser el productor, director de cine independiente, promotor de una nueva generación de cineastas, etcétera. Creo que ya empieza a entrar como en el otro terreno, ¿no? Él y Julián en el terreno de los directores afianzados ya, lo cual es bueno. Claro. ¿no? Por supuesto. Porque no les hace perder en espontaneidad, en frescura o en esa visión también sórdida de las historias que cuentan, ¿no? Sí, tampoco le tienen miedo a nada. Que su cine tenga otras formas que distintas a las de Sebastián y a las de Artemio, no implica que sean superficiales, todo lo contrario. Y que además a mí me une algo a ellos, a Roberto y a Julián, que son grandes cinéfilos. Sí, les gusta mucho ver todo tipo de cine. Y entonces hemos tenido conversaciones fantásticas, realmente hablando de todo el cine del mundo. Que eso realmente es
creo que es parte de nuestro trabajo también. Es lo que hay que hacer. Es parte de nuestra labor. Así es como estudiamos a veces, Sí, y no solamente para jugar a las trivias, ¿no? Y a ver quién sabe más. No. Sino porque finalmente ese cine nos nutre. Y te mencionaba Tarantino. Él en alguna ocasión dijo que él no había ido a la escuela de cine, pero que había ido al cine. Claro. Eso me parece esencial. Es un autodidacta que se ha tomado muy en serio su trabajo. Y Scorsese también siempre recomienda estar revisando los clásicos, ¿no? Entonces, cada vez que puede sacar listas de ahora vean estas 85 películas, ahora vean estas 35. Y uno no lo puede alcanzar, ¿no? Hombre, o al contrario, dices, bueno, creo que ya vi 70, ¿no? Ya, entonces ahí vamos, ¿no? Y cuando faltan 15, él saca otra lista. Lo que pasa es que el señor no duerme. Yo nada más le voy a decir a la gente de Vancouver o que piense ir a Vancouver, algo le admiro muchas cosas a Roberto Fiesco, que insisto va a estar ahí en la sección de cortometrajes, pero le admiro mucho que él sea de los pocos, ahora hay cada vez más directores, estaba hablando de su etapa como director, que dice, a mí me gusta el cortometraje, yo no quiero hacer largo, o sea, yo me siento cómodo con la duración pequeña de una película. Entonces, que el Festival de Vancouver tenga un cortometraje de Roberto Fiesco, creo que está muy bien, ¿no? Dentro de la oferta. Alguien que dice, claro, las películas duran lo que duran, las mías duran esto. No quiero llegar a las 2 horas y media de discurso. Es que Roberto tiene esa concepción y me agrada mucho que lo diga. Lo veremos. Lo veremos. Hablaremos contigo, Roberto Fiesco. No, porque cuando alguien prueba o llega al largometraje por las circunstancias que sean, no es que no vuelva a ser cortos, pero creo que se ven las cosas de otra manera. No, claro. ¿No? Ya lo veremos. Claro, Roberto. claro, ya platicaremos con él. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa. Venimos a comentar mucho más de lo que va a haber en Vancouver este año con respecto al cine mexicano, porque nos han faltado, como nos hemos metido en la plática cinéfila, nos han faltado mencionar muchas películas. Ahora venimos. Por primera vez en México, una selección de obras del genio cuyo trabajo conjunto se convirtió en la escuela del mundo. Una mirada privilegiada sobre la vida y mundo privado del artista a través de retratos y documentos. Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos. Del 26 de junio al 27 de septiembre de 2015. Museo del Palacio de Bellas Artes. Visita la exposición y escucha nuestras intervenciones desde Spotify. Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos. Puentes invita. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ok, estamos de regreso. Juan Antonio, hay mucho cine mexicano. ¿Qué tanto has visto de todo lo que va a presentar Cristian Sida en Vancouver? De lo que allá hablamos de Güeros, que es la inaugural, y hablábamos de Dólares de Arena, que es la película que cierra. Hay una propia retrospectiva de tu cine. Sí. ¿Qué se siente que de repente te inviten a un país como Vancouver, que es como el Durango de Canadá, ¿no? O sea, yo lo veo muy así. Es como el Durango de Canadá. Y pasen Vidas Errantes, que ya la comentamos, además, Pueblo de Madera, que me gusta mucho, y Gavilán de la Sierra, que son las películas que componen tu retrospectiva. Sí, pues son de hecho, las tres películas son la razón por la que yo quise estudiar cine, por la que yo quise llegar a hacer cine sin llegar a saber que si las podría llegar a filmar algún día, pero mi idea siempre fue que tú sabes que en Durango se filmaron muchas películas, sí, y muchas películas del oeste. Por eso digo lo de Vancouver. Allá casi todo el cine que se hace en Estados Unidos y en Canadá se filma en Vancouver. Pero entonces a mí, siendo gran cinéfilo y admirador del western, no es que me molestara que fueran a filmar a Durango, sino que me hacía preguntarme si en Durango no habría historias que valieran la pena de ser contadas, que dejáramos de ser solamente un paisaje para que fuéramos Tombstone o cualquier nombre de pueblo norteamericano. Y entonces eso me llevó a reflexionar sobre el cine que se podría hacer allá
y justamente viendo el cine de otros países y teniendo un hasta entonces relativo conocimiento cinematográfico, que era poco, pero había visto cosas muy importantes, pues esas 3 películas son como la base del cine que yo siempre quise hacer. La vida profesional me llevó por otros derroteros, pero es el cine del que finalmente me siento más responsable y más satisfecho de haber podido realizar, y privilegiado también, porque no es fácil en el medio mexicano llegar a hacer el cine que tú crees que es el cine que vale la pena de ser filmado, porque pues, desde luego en las 3 películas hay una serie de ideas, de conceptos, de búsqueda que tiene que ver con ese cine que yo consideraba y considero que debe ser importante de filmarse, no bajo esa misma óptica, pero sí un cine que responda a la naturaleza del lugar en el que se filma. A la forma de ser, a sus costumbres, a sus expectativas, hacia lo que es. Y creo que en ese sentido, pues me da mucho gusto que Christian Sida en el Festival de Vancouver realmente me invite a mí para hacer esa retrospectiva. Me siento satisfecho y orgulloso, y lo veo como una parte, como una consecuencia justamente de haber hecho esas 3 películas, pues con mucha seriedad, con mucha formalidad. Soy un poco formal de repente, y en esas películas brota ello, lo cual no les quita que puedan tener otros elementos, pero sí con absoluta responsabilidad sería la palabra, y que además he encontrado al paso de los años, ya son varios años de estas 3 películas, que el público duranguense se identifica mucho con ellas, aunque no sean de la Sierra de Durango. Pero entonces sí están ahí muchos de las características de lo durangueño y los durangueños, que tampoco eran motivo de mi afán de filmarlas. Es algo que surge y que afortunadamente dota a las películas, a estas 3 películas, pues de esas características. Así que sí me siento contento. O sea que en esta pequeña retrospectiva está el corazón de Juan Antonio de la Riva. Sí, fíjate, no, lo dices, creo que con toda la claridad que yo no tenía al respecto, pero sí, ahí está mi corazón. Ahí está tu corazón. Sí, por supuesto. Estas honestamente, ¿las escogiste tú o las escogió Cristian? Las escogió Cristian. Mira. No, solamente... Estudia el muchacho, hace su tarea. No, yo de hecho hubiera incluido la 4ª, que es Érase una vez en Durango, que ya no está filmada en la Sierra, y que es un homenaje a aquel cine que se filmaba en Durango que yo no apreciaba tanto. Okay. O sea, es un poco como una corrección de aquello, y que cierra ese ciclo durangueño momentáneamente, porque digamos que Durango sería mi tema cinematográfico. Yo hubiera sido feliz en mi carrera profesional de haber filmado, pues no sé, unas 10, 20, 30 películas en Durango. Todavía se puede, Juan. Yo estoy en esa disposición. Todavía se puede. Si en algo podemos ayudar, avísanos. Avísanos. Pasan también 2 películas que yo creo que el público mexicano trató muy mal. González, El falso profeta de Cristian Díaz, y Los hámsters de Gilberto González. No sé si has podido ver alguna de Los hámsters, ¿no? Los hámsters es una gran película. Ubicada en Tijuana, hasta fuera de la Ciudad de México. Tijuana se están haciendo cosas bien interesantes. Tijuana es una ciudad muy viva en la actualidad, en todos los aspectos. Sí. Y me causa mucho, me provoca una gran felicidad que una película esté ambientada ahí, como dices tú, ¿no? Que no necesariamente esté retratando el grave problema pendiente de la migración, que es un tema que a Tijuana le pega de manera natural y muy directa, sino que, como dices, recoja el ser y el estar de las personas de esa ciudad para contar otras historias. A lo mejor hablan del mismo problema, pero desde otro punto de vista. Claro, porque la visión de la frontera ha sido centralista. Sí. O sea, la frontera vista desde el DF es otro asunto, y hemos visto mucho al respecto, ¿no? Y justamente a mí me entusiasma que en Tijuana estén haciendo otras cosas. Hubo otra película hace 1 o 2 años en Durango también, de Tijuana. Ahora me acuerdo, pero sí. Una con un cerdo, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Sí. Que era muy simpática, y he visto otras cosas por ahí. Yo creo que de la provincia, justamente como una respuesta a este reclamo que se le hace al DF, a los chilangos, creo que la respuesta no viene en reclamarlo, sino en hacer cine, ¿no? En hacer cine, apropiarse de ellos mismos, de sus historias. Curioso que Los hámsters también sea una comedia amarga. Es una comedia muy amarga, como aquella que todavía no me acuerdo cuál es, pero que sí también estuvo en Durango.
Y por el otro lado, perdón que reincidamos, González, el falso profeta, una película que le hace un homenaje tremendo a la Ciudad de México también, ¿no? Desde que está filmada en los multifamiliares Miguel Alemán, ahí en el sur de la ciudad, que se ven las calles, ¿no? Eso habla de un personaje que tiene que venir a vivir aquí porque aquí quiere encontrar su manera de ser y de estar, porque su propio pueblo natal no se lo permite. Es un poco también reflexionar sobre el ser chilango, aunque después se derive hacia el thriller. Y el aunque tampoco es una queja, simplemente esa es la idea original de la película. No sé si a ti te gustó, González. Sí, bueno, me gustó. Yo creo que el trabajo de Harold Torres, el actor, es sobresaliente. Y el del otro actor, Bardem, de apellido Bardem. Sí, Carlos. Me parece, Carlos Bardem, me parece un gran logro de la película, pero es justamente de estas nuevas películas que yo hubiera querido que fueran más allá. Un poquito más allá. Yo también me quedé así. Siento que de plano hay como una contención que es natural en toda película, porque tenemos miedo a veces a algo que no sabemos si va a funcionar o no hemos experimentado o no nos hemos propuesto. Entonces creo, como espectador, lo digo, me hubiera gustado que fuese más allá, justamente en esta crítica a las iglesias, ¿no? Al negocio de las religiones. Sí. Me hubiera gustado, pero es mi opinión, ¿no? Como espectador normal de cualquier película, me hubiera gustado que fuese más allá, como en alguna película norteamericana clásica, Elmer Gantry, de Richard Brooks, ¿no? Que realmente se lanza a fondo contra todo, contra el negocio de las religiones y lo desenmascara, ¿no? Y aquí creo que faltó un poco de eso. Queda, ¿no?, como parte del thriller, y no como el thriller en sí, ¿no? Y para que hubiera funcionado mucho mejor toda esta presentación de la ciudad, aprovecharla, verla, creo que hubiera ganado de haberse detenido a pensar un poco más en ello. Claro, de pronto después que no hay tiempo de pensar, pues no hay tiempo, te tendrás que pensar entre toma y toma, ¿no? Y entre día y día de filmación, ir haciendo que las cosas se muevan de otra manera, pero es parte de ese aprendizaje. Claro. Yo creo que de estos directores de estas películas que ahorita digo que les faltó un poco más, bueno, hay que esperar las siguientes obras, ¿no? Hay que ver qué viene después. Lo que anuncian es estupendo. También presentan Año Bisiesto de Michael Rowe, una película que marcó a la cartelera mexicana también, estuvo mucho tiempo en la Cineteca, y Obediencia Perfecta, que creo que también el público dejó pasar de manera muy ingrata, ¿no? Creo que debimos haberle puesto más atención. No lo merece la película, pero está bien que se vea. Sí, me quedé pensando, no, pero el público tal vez quería ver más, sentir más como la parte escandalosa, y yo creo que ahí fue un poco como el equilibrio que intentaron hacer, y creo que lo hace muy bien, pero probablemente también hubo cierta decepción ante el no escándalo de la película, pero ¿no? Sobre todo en el desenmascarar a los sacerdotes católicos, ¿no? Yo no me referiría mucho a ver no, un poco más de denuncia, ¿no? Quizá, ¿no? Sino que la denuncia fuera un poco más fuerte, y creo que se contiene, pero también recordemos que es un director debutante, que de pronto también es un tema pesado, y que pues probablemente haga falta la experiencia y la habilidad para manejar mejor sus elementos, pero las actuaciones son notables, por ejemplo, ¿no? Claro, Juan Manuel Bernal está en gran actor en esa película. Yo creo que hace hasta ahora, yo creo que hace su mejor trabajo. Yo creo que sí, el niño que también es el protagonista de Güeros, el personaje que hace Juan Ignacio Aranda, en fin, creo que la película tiene muchos valores, y que sí creo que me hubiera merecido mejor suerte, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo le va en Vancouver. Hay una sección clásica que es con lo que, bueno, antes de la sección clásica, nada más les menciono, hay una sección de cine indígena que presenta los trabajos realizados en las 3 primeras ediciones del Campamento Audiovisual Itinerante, que ya vinieron a presentar aquí, estuvieron en entrevista. Si quieren saber cómo funciona el Campamento Audiovisual Itinerante, el CAI, hagan justo eso en el buscador de Cine Garage o de Puentes, escriban Campamento Audiovisual Itinerante, y ellas mismas nos explican cómo funcionan, cómo trabajan, cuál es la dinámica del campamento. En Vancouver presentan Saludos desde un pueblo mágico, Para el andar, Jarabe, Rodada 20 y Miradas. Para que les echen un ojo, pongan atención, y insisto, revisen el programa que hicimos con
con las chicas del CAI, que nos dejaron una muy buena botella de mezcal, por cierto. Hablando de Durango, Claro. En Durango hay muy buen mezcal, Juan Antonio, qué brutos. Pero para cerrar el programa, hay una mirada hacia los clásicos, y Cristian escogió trabajos de Luis Buñuel con Alex Phillips. Van a presentar Robinson Crusoe y Su vida al cielo. Creo que por ahí sí me hizo alguna consulta. Sí, ahí sí te pregunto. Pero vamos, me consulta, pero no me hace caso. No, pues no. Por supuesto. Es Cristian. Es durangueño, sí. De cepa. No, platicamos de Robinson, por supuesto, y fue la primera película en color de Luis Buñuel. Sí. Y por lo que sabemos, fue una filmación muy complicada porque era un material poco sensible y entonces el fotógrafo Alex Phillips tuvo que trabajar muchísimo en el asunto de la iluminación, pero bueno, al final lo sacó muy bien. Y hay que recordar que Alex Phillips es de origen canadiense. Nació en Ontario. Entonces pasa por Hollywood, se viene a México a filmar la primera película sonora, que es Santa, y es el gran maestro de las primeras generaciones de fotógrafo. Alex Phillips, Rosalío Solano, no recuerdo ahorita los demás, pero todos fueron discípulos de él, y lo que yo sé por Rosalío Solano es que era un hombre muy generoso en sus conocimientos. Realmente les dijo todos los secretos que el cine, la fotografía cinematográfica tenía entonces, y a él se debe discípulos tan avanzados como el propio Gabriel Figueroa. Claro. Entonces creo que es una mención muy merecida que esté don Alex Phillips allá, porque sí es una figura fundamental para el cine mexicano. Con el gran pretexto de que están en Canadá. Por supuesto. Que además, están en el otro país vecino, ¿no? En el otro país vecino. Juan Antonio, mil gracias. Creo que la muestra del cine mexicano, con el pretexto de que México es el país invitado al Festival Latinoamericano de Vancouver, es muy completa, ¿no? En cuestión de nuevos directores, sobre todo. Claro. Digo, a nadie le habría venido mal llevar la última de Ripstein o cosas así, pero ya conocemos a Cristian, ¿no? Se le sugieren cosas y no nos hace caso. No, está muy bien, creo que es una gran selección, creo que el público va a estar muy contento. Si alguien tiene oportunidad de darse una vuelta al festival, hágalo. Es un gran festival y es una gran ciudad. Son las dos cosas juntas. Entonces, creo que está la mesa puesta. Y no sé si tengas algo que agregar antes de terminar, como jurado, como objeto de esta retrospectiva que se va a hacer, como persona homenajeada. Pues por esa parte estoy muy complacido, que mi propio trabajo me permita tener la posibilidad de ir por primera vez a Vancouver, a este festival. Realmente me parece una de las recompensas que el propio cine nos da, que nuestro trabajo nos da. Estoy muy complacido por ello, pero a la vez no sé si me va a dar tiempo de disfrutar Vancouver siendo jurado. Entonces espero que podamos equilibrar esas dos cosas. Esto es un mensaje directo a Cristian Sida. Juan Antonio puede llegar una semana antes y se puede ir una semana después del festival. O sea, claro que te da tiempo de recorrer Vancouver y sus alrededores. Ojalá que se pueda. Y además siempre es un placer ir a ver cine a otro lugar, conocer gente. Aunque ya hayas visto la película, ¿no? Creo que el hecho de que cambie el público y cambie el entorno cambia tu apreciación de la película. O sea, no evitaré ver las películas vi justamente por esa razón. Entonces tengo muy buenas expectativas de este viaje y estoy muy agradecido con la posibilidad de esta retrospectiva, gracias a Cristian, que este cine durangueño tenga otro lugar más donde exhibirse. Que adquiera una nueva dimensión. Del 3 al 13 de septiembre en Vancouver, Canadá. Saludos hasta allá, saludos a Cristian. Juan Antonio, mil gracias, en serio. Gracias, Eric. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.